Bloque 1. Generalidades y cuadro inicial. 1. ¿Cuál es el espectro de presentación clínica inicial de la sarcoidosis? Respuesta. Varía ampliamente desde la ausencia total de síntomas, asintomática, hasta la falla de órganos. 2. ¿Qué porcentaje de casos de sarcoidosis pulmonar se detecta de forma asintomática en países con cribado radiológico sistemático? Respuesta. Entre el 20% y el 30% de los casos pulmonares. 3. ¿Qué porcentaje aproximado de todos los individuos con sarcoidosis se estima que podría no presentar síntomas? Respuesta. Incluso hasta el 33% de los individuos. 4. ¿Cuáles son los síntomas iniciales más comunes de la sarcoidosis? Respuesta. Los síntomas de las vías respiratorias, específicamente la tos y la disnea. 5. ¿Cuál es el antecedente de tiempo común con el que un paciente respiratorio acude al médico por primera vez? Respuesta. Un antecedente de haber presentado tos y disnea durante 2 a 4 semanas. 6. ¿Cuánto tiempo puede retrasarse la confirmación diagnóstica en pacientes con síntomas pulmonares inespecíficos debido a la consulta con múltiples médicos? Respuesta. El sujeto puede pasar acudiendo a varios médicos incluso hasta un año antes de confirmar el diagnóstico. 7. ¿Qué estudio de imagen suele sugerir por primera vez el diagnóstico en pacientes con síntomas pulmonares inespecíficos? Respuesta. La radiografía de tórax. 8. Después de las vías respiratorias, ¿cuáles son los 2 sitios de afectación que le siguen en frecuencia? Respuesta. 1. La piel. 2. Los ojos. 9. ¿Qué ventaja diagnóstica temporal tienen los pacientes con lesiones cutáneas en comparación con los que tienen afectación pulmonar aislada? Respuesta. Tienen mayor probabilidad de ser diagnosticados en un lapso de 6 meses desde la aparición de los síntomas, debido a que las lesiones de la piel se observan con facilidad. 10. ¿Cuáles son los síntomas generales inespecíficos de la sarcoidosis y cuál es el más frecuente? Respuesta. Síntomas, fatiga, fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso, el más frecuente, la fatiga. 11. ¿Por qué el paciente habitualmente no vincula los síntomas generales, como la fatiga, con la sarcoidosis de forma temprana? Respuesta. Debido a la naturaleza gradual del trastorno, el paciente por lo regular no nota el vínculo hasta que la enfermedad muestra involución, remisión. 12. ¿Qué manifestaciones o lesiones de órganos específicos tienden a manifestarse más con el paso del tiempo? Respuesta. Las lesiones de la piel, los ojos y el sistema nervioso. 13. ¿De qué factores depende la frecuencia de afectación de órganos específicos en Estados Unidos? Respuesta. Depende de la edad, la raza y el género. 14. ¿En qué grupo étnico estadounidense es más habitual la anomalía ocular por sarcoidosis? Respuesta. En los estadounidenses de raza negra. 15. ¿Cómo influye la edad y el género en la prevalencia de la afectación ocular por sarcoidosis? Respuesta. En personas menores de 40 años. $o 40 pesos años aparece con mayor frecuencia en mujeres. En personas diagnosticadas después de los 40 años. Es más frecuente en varones. Bloque 2. Afectación pulmonar. 16. ¿Qué porcentaje de pacientes con sarcoidosis presenta afectación pulmonar? Respuesta. En más del 90%. Peso 90/inversa% $, de los individuos. 17. ¿Cuál sigue siendo el método más utilizado para detectar la neumopatía en sarcoidosis? Respuesta. La radiografía de tórax. 18. ¿Cuál es el hallazgo clásico en la radiografía de tórax de un sujeto con sarcoidosis inicial? Respuesta. Adenopatía en ambos cilios pulmonares, linfadenopatía iliar bilateral. 19. ¿Cuál es el rol de la tomografía computarizada, CT, en la sarcoidosis pulmonar según el texto? Respuesta. Ha modificado la estrategia diagnóstica de la neumopatía intersticial, pero casi nunca se considera como un instrumento de vigilancia seriada. 20. ¿Cuáles son los signos característicos observables en una CT de tórax en sarcoidosis? Respuesta. Engrosamiento peribronquial y cambios nodulares reticulares predominantemente subpleurales. 21. ¿Qué hallazgo anatomopatológico explica el engrosamiento peribronquial visto en la CT? Respuesta. Explica la gran cantidad de granulomas identificados en los fragmentos de biopsia bronquial. 22. ¿Cuál es el sistema preferido y el año de su descripción para clasificar la afectación torácica en la radiografía de tórax? Respuesta.
el sistema de calificación de Skadden, descrito en 1961, el cual se prefiere sobre la CT por su utilidad para clasificar e identificar la evolución. 23. Describe las 4 etapas del sistema de clasificación radiológica de Skadden para la sarcoidosis. Respuesta. Asterisco etapa 1. Sola adenopatía iliar, frecuentemente con afectación paratraqueal derecha. Etapa 2. Combinación de adenopatía e infiltrados pulmonares. Etapa 3. Presencia de infiltrados solos. Sin adenopatías. Etapa 4. Fibrosis pulmonar. 24. ¿En qué lóbulos pulmonares se localizan predominantemente los infiltrados de la sarcoidosis? Respuesta. En el lóbulo superior. 25. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de enfermedades no infecciosas que predominan en el lóbulo superior? Respuesta. Asterisco sarcoidosis neumonitis por hipersensibilidad silicosis histiocitosis de células de Langerhans. 26. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas que suelen manifestarse en los lóbulos superiores y entran en el diagnóstico diferencial? Respuesta. La tuberculosis y la neumonitis por pneumocistis. 27. ¿Cuál es el método funcional más sensible para identificar la neumopatía intersticial en estos pacientes? Respuesta. La capacidad de difusión pulmonar del monóxido de carbono, del CO. 28. ¿Qué tipo de alteración funcional refleja la disminución de los volúmenes pulmonares en la sarcoidosis? Respuesta. Refleja una anomalía restrictiva del pulmón. 29. ¿Qué porcentaje de pacientes con sarcoidosis inicial presentará volúmenes pulmonares normales a pesar de tener disnea y alteraciones radiológicas? Respuesta. El 33% de los enfermos. 30. ¿Qué alteración obstructiva se presenta en casi el 50% de los pacientes y cómo se expresa en la espirometría? Respuesta. Se presenta una enfermedad obstructiva expresada como una disminución de la relación FEV1/FVC, volumen expiratorio forzado en un S/diagonal capacidad vital forzada. 32. ¿Qué prueba diagnóstica confirma la hiperreactividad de las vías respiratorias en estos pacientes? Respuesta. La prueba de estimulación con metacolina, que resulta positiva en algunos casos. 33. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento farmacológico inhalado mencionadas para mitigar la tos u obstrucción en subgrupos específicos de pacientes? Respuesta. Asterisco broncodilatadores tradicionales, útiles solo en unos cuantos. Glucocorticoides inhalados en dosis altas, como único fármaco en algunos casos. 34. ¿Por qué algunos pacientes con obstrucción respiratoria y estenosis de vías principales no responden a los antiinflamatorios? Respuesta. Porque las vías respiratorias principales se han fibrosado. 35. ¿Qué porcentaje mínimo de pacientes con sarcoidosis desarrolla hipertensión arterial pulmonar? Respuesta. Al menos el 5% de los enfermos. 36. ¿Cuáles son los 2 mecanismos fisiopatológicos que originan la hipertensión pulmonar en la sarcoidosis? Respuesta. 1. Afectación vascular directa. 2. Consecuencias de los cambios fibróticos en el pulmón. 37. ¿Qué porcentaje de pacientes con sarcoidosis con fibrosis terminal en lista de espera de trasplante muestra hipertensión pulmonar? Respuesta. El 70%, una tasa mucho mayor que en otras enfermedades fibróticas. 38. ¿Qué porcentaje de sujetos sintomáticos en etapas menos avanzadas presenta hipertensión pulmonar? Respuesta. En más del 50% de los casos. 39. ¿En qué tipo de pacientes con sarcoidosis se debe pensar siempre en la detección y valoración de hipertensión pulmonar? Respuesta. En aquellos individuos con disnea persistente, ya que esta forma de hipertensión puede responder al tratamiento. Bloque 3. Afectación cutánea. 40. ¿Qué porcentaje de pacientes con sarcoidosis experimenta afectación de la piel? Respuesta. En más del 33% de los pacientes. 41. Enumera las lesiones cutáneas clásicas de la sarcoidosis. Respuesta. Asterisco eritema nodoso, lesiones maculopapulosas, hiperpigmentación e hipopigmentación, formación de queloides, nódulos subcutáneos. 42. ¿Qué es el lupus pernio y qué variante clínica de la enfermedad corrobora? Respuesta. Asterisco definición. Es un complejo específico que incluye anomalías en el puente de la nariz, la zona retroorbitaria y los carrillos, mejillas. Significado clínico. Corrobora la presencia de la modalidad crónica de la sarcoidosis.
43. ¿Qué es el eritema nodoso en el contexto de la sarcoidosis y qué elementos integran el síndrome de Löfgren? Respuesta. Eritema nodoso. Es un exantema transitorio, síndrome de Löfgren. Es la combinación de eritema nodoso y adenopatía iliar y uveitis. 44. ¿En qué grupos demográficos y de género es más frecuente el eritema nodoso? Respuesta. Es más frecuente en mujeres y en grupos como los caucásicos y puertorriqueños. 45. ¿Qué diferencia epidemiológica existe en Estados Unidos respecto al lupus pernio y otras manifestaciones cutáneas crónicas en comparación con el eritema nodoso? Respuesta. El lupus pernio y las otras manifestaciones cutáneas son más frecuentes en estadounidenses de raza negra que en caucásicos. 46. ¿Cuál es la forma crónica más habitual de la sarcoidosis cutánea? Respuesta. Las lesiones maculopapulosas. 47. ¿Por qué las lesiones maculopapulosas suelen pasar desapercibidas inicialmente por el médico y el paciente? Respuesta. Debido a que son crónicas y no duelen, asintomáticas localmente. 48. ¿Cuál es la evolución física, aspecto y textura de las lesiones maculopapulosas? Respuesta. Al inicio incluyen pápulas violáceas que a menudo se endurecen, induran, pudiendo confluir e infiltrar grandes zonas de la piel. Con tratamiento, el color y la induración pueden disminuir. 49. ¿Cuál es la causa histopatológica subyacente de las lesiones cutáneas de la sarcoidosis y por qué es útil clínicamente? Respuesta. Son causadas por granulomas no caseosos. Esto permite confirmar el diagnóstico de sarcoidosis con facilidad mediante una biopsia de piel.